Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Con Daniel Jiménez Cacho y Luisa Iglesias Arvide. Esto es Comuna. Bienvenidos a Comuna, manual radiofónico de autogestión y resistencia. ¿Estás, querido Daniel? Estoy preocupado por este asunto del Tren Maya, que no veo que haya conciencia del gobierno de el daño que se está causando, que se puede causar. Es bueno, todo en general un dilema, me preocupa mucho que este gobierno en particular tiene un desprecio absoluto por la protección de la naturaleza, ¿no? ¿Podemos afirmarlo así de fuerte? Sí. Pero absolutamente, porque le han recortado el presupuesto a las instancias que están dedicadas a proteger bosques, a proteger playas, etcétera, ríos. A eso le han quitado el presupuesto y lo único que se ve es que hay megaproyectos que son prioritarios para el gobierno y que son muy destructores. Entonces eso nubla mi alegría. Mira, hablar de megaproyectos y creo que hablar en general del tema del despojo territorial es algo que hemos hecho en otras ocasiones aquí en Comuna, pero creo que nos han dejado muy buenas, digamos, enseñanzas o perspectivas quienes han pasado por estos micrófonos. Y una de ellas es que cuando intentamos retirar territorio o hacer este despojo de recursos a las comunidades, estamos quitándoles también su cultura, su lenguaje, su historia, su huella, su memoria. Y por lo mismo, el invitado que tenemos el día de hoy para hablar del tema del Tren Maya, a mí me interesa muchísimo como persona, pero también por esta parte de decir, el activismo y la defensa de todas estas cosas también se hace a través de la poesía y a través de ponerle alma a este tipo de cosas. Por lo mismo, es un privilegio, un gustazo poder hablar esta noche con Pedro Uc. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Y pues aquí reflexionando con ustedes en este momento. Mira, yo sé que muchas personas ya seguramente te conocen, estoy casi segura, pero habrá muchos otros de los escuchas de Horizonte Jazz que a lo mejor quieran todavía involucrarse un poco más con tu persona. Cuéntanos un poco, ahora sí que, ¿quién eres y de dónde vienes? ¿Quién eres y en dónde estás? ¿Y a dónde vas? Bueno, pues mi nombre es Pedro Uc B. Soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal. Nací aquí en este pueblo que se llama Uxots, en Yucatán, y pues casi toda mi vida la he dedicado a tres actividades. Primero tiene que ver con la familia en donde nazco, que es una familia de campesinos monolingües, mayablantes. Entonces yo tengo una segunda lengua que es el español, más o menos, pero pues mi lengua pues de nacimiento es la lengua maya y bueno, pues por cuestiones de la vida estudio primero una licenciatura en teología y después una licenciatura en educación, pero pues creo que lo que más me ha ayudado es el ser autodidacta. Desde 1981 me propuse la tarea de leer por lo menos un libro al mes, que hasta hoy he mantenido, y wow. Eso ha sido pues importante para mi formación, pero tal vez eso me sirvió para entender la palabra que se había acumulado de mis abuelos, de mis papás, y a la luz de cierta metodología que aprendí en esos pasillos, pues pude entender la profundidad del pensamiento de mis abuelos y de mis papás, que hoy me sirven para entender, para sentir, para pensar y para escuchar la naturaleza en la que hoy estoy viviendo. Pedro, ¿cuál es tu postura frente a todo este megaproyecto? El tema del tren es un tema que tal vez no es necesariamente el tren, sino el tema es lo que hay detrás del tren. Nos parece que el tren es apenas la nariz de todo un cuerpo destructivo
que llaman elegantemente polos de desarrollo. Nos parece que detrás del tren está el proyecto de un reordenamiento territorial, que es lo que más nos preocupa y nos atemoriza y sentimos amenaza, porque se está pensando en la construcción de 15 ciudades de a 50,000 gentes en la península de Yucatán, y esto pues implica muchas cosas. Sí. Implica mayor contaminación del agua, mayor destrucción de la tierra, de los bosques, la producción masiva o producción industrial, de los proyectos que se han adelantado al tren, porque me parece que el tren pues es apenas la inauguración de otros grandes proyectos que han venido aquí en la península y contra quienes hemos luchado también, como la siembra de la soya transgénica, que ha destruido kilómetros de selva, como las granjas porcícolas que crían 50,000 cerdos en cada granja y que tiran sus desechos en los cenotes, como los parques eólicos y fotovoltaicos que han robado nuestro territorio para las grandes empresas y para el llamado turismo verde, que nos roba espacios donde están los cenotes, donde están las lagunas, donde están los sitios arqueológicos. Y bueno, el tren me parece que viene a cerrar el círculo del despojo, porque estaría transportando la soya que está produciendo Alfonso Romo aquí en Yucatán, estaría transportando la carne de los cerdos que se está produciendo aquí en Yucatán, y los parques eólicos estarían alimentando al tren con su energía. Y bueno, los sitios arqueológicos y cenotes y lagunas que nos han arrebatado serviría para la alegría de los ojos de los turistas que están preparando los hoteleros y los restauranteros. En suma, me parece que el tren viene a inaugurar el despojo total de nuestro territorio y de camino pues extinguir y acabar con lo que nosotros pensamos, con lo que sentimos, sí, con las cosas que nosotros creemos, con nuestras formas de organización, con nuestro trabajo que tiene que ver con esa relación intrínseca que tenemos con la tierra, con la milpa, con el maíz y con todas esas formas que todavía conservamos aquí en la península, aunque algunos antropólogos o antropólogas no lo quieran ver y han dicho que eso es una cuestión de historia, tal vez porque no ha salido de su aula de la universidad, no lo ha podido ver, pero aquí todavía tenemos estas formas, tenemos todavía estos modos de ser, de pensar, de producir y de recrear nuestra vida. Esto es en síntesis lo que hay en las vías del tren. Y platicando con algunas gentes que serían afines a esto que tú estás diciendo, sin embargo dicen, pues sí, pero ¿cómo se hace entonces para poder generar bienestar? Para muchos es como que pues es una solución no la mejor, pero sí la única. Entonces yo estoy seguro que de lo que estás diciendo, de las formas ancestrales de pensar y culturales, de ahí pueden salir otras maneras de desarrollar y de generar bienestar, pero que no están a primera vista, ¿no? Sobre todo de nosotros de la ciudad y aquí en el centro, que somos muy ignorantes de la vida allá, ¿no? O sea, ¿cuáles serían para ti pues esos otros modelos que sí son alternativos y que no son de esa destrucción? Es muy simple. Yo creo que una primera cosa que se tiene que hacer, y por sentido común, si queremos hacer el bien a alguien, creo que es importante preguntarle qué es lo que entiende por bien, qué es lo que necesita, en qué lo podemos ayudar. Porque tal vez si venimos a regalarle un abrigo en Yucatán cuando hay demasiado calor, aunque seamos de buena intención, no le estamos haciendo un bien. Entonces, una primera cosa que se tendría que hacer es preguntarle a las comunidades
¿Qué entienden, si es que entienden la palabra desarrollo? ¿Qué entienden sobre la buena vida? Si es que existe esa posibilidad. Si no se establece un diálogo sincero y honesto, si no se piensa en escuchar primero a quienes se les quiere favorecer, me parece que no deja de ser esto cualquier otra actividad, una imposición y la respuesta a intereses ajenos a quienes se supone se le quiere hacer el bien. Entonces, es importante que haya oídos, que el poder escuche y nosotros podamos decir nuestra palabra. Y también se nos hable en el idioma que nosotros entendemos, claro. Y no nos traten de engañar entre información y propaganda, porque esto es lo que ha sucedido. A nosotros nos han vaciado de la información y nos han traído productos para llenarnos la cabeza que no son los que nos sirven. Es como si llevaran a alguien en un supermercado para abastecerse y lo único que puede ver son las ofertas y no lo que realmente necesita. Así nos llega la información en la televisión y en los periódicos y nos llenan de datos que no son los que necesitamos para vivir y nos dicen que esta es la información que se necesita. Entonces, me parece que fundamentalmente se le debe preguntar a los pueblos y establecer un diálogo honesto y horizontal para saber en qué consiste ese desarrollo que se quiere hacer en la península. Sí, bueno, me llama mucho la atención que vemos lo del Tren Maya como con gran alarma, pero mi alarma aumenta al escuchar a Pedro cuando dice que esto es solo la punta de la nariz, ¿no? De todo un proyecto de desarrollo. Y la otra cosa es que me preocupa mucho como, ¿por qué no está sucediendo un diálogo precisamente con los directamente afectados? O se nos dice que sí ha sucedido un diálogo, que incluso se han hecho votaciones, que se han ido a las asambleas, que la gente ha votado mayoritariamente que sí, ¿no? Y que es más, si uno dice, pero sí, de verdad, lo están haciendo bien, con las normas que se establecen, que es decir, dar el tiempo, traducirlo en los idiomas de la gente, presentar estudios de impacto. Yo creo que eso no se ha hecho. Pero tú que estás ahí, platícanos más, ¿no? Porque creo que ¿qué opinas, ese Pedro? problema le veo a no solo el asunto acá del Tren Maya, sino en general de la política y del momento político de México es el ciudadano no tiene espacio y no se le escucha, ¿no? Pero en el caso concreto de ustedes allá, Pedro. Sí, en realidad es ridículo lo que se ha dicho porque creemos que hay dolo sobre el tema del tren y lo quieren imponer justificando pues razones que no son razones. Y tan es así que desde el momento que López Obrador es gobernador, es presidente electo, anuncia que se va a hacer un tren. La cuestión es a quién le preguntó aquí en la península si queríamos o no un tren. ¿De dónde se le antojó que eso era parte de nuestras necesidades? El tema del tren lo saca a relucir primero Ivonne Ortega, la gobernadora priista. Ajá. Y luego Ernesto Zedillo, y no lo pudieron hacer porque los empresarios dijeron que no era redituable y que hacía falta un elemento que les pueda generar mayor ganancia para que se pueda hacer el tren. Es cuando aparecieron los polos de desarrollo, que eso sí es el verdadero negocio que está detrás del tren. Entonces, en el periodo de López Obrador, que llega con una legitimidad, qué mejor escenario, qué mejor contexto en un gobierno de legitimidad, con 30 millones de votos, pues se pueda hacer esto, ¿no? Y bueno, vemos que en absoluto no se nos preguntó nada. Hicieron algunas reuniones que le llaman consulta, pero hay toda una historia sobre estas consultas porque los personeros de Fonatur fueron
a convencer, por no decir a corromper a los funcionarios o a las autoridades ejidales, a las directivas de los ejidos, que son los que tienen la autoridad sobre la posesión legal de la tierra. Y entonces Fonatur pues habló con ellos, les convenció, los corrompió y pues los reunió en algunos lugares para unas asambleas. Y bueno, en esa reunión que ellos le llaman consulta, pues la gente con base a la propaganda que hay, pues dijeron que sí, pero son pocas gentes. Solo por dar un ejemplo, aquí en Yucatán, solamente en el estado de Yucatán, somos más de 100 municipios y cada municipio tiene por lo menos 10 comunidades. Entonces, claro, si se hicieron 5 reuniones o 6 reuniones, ¿cómo es posible que se pueda decir que se le consultó al pueblo maya con 6 reuniones para 3 estados? En estos 3 estados, repito, solo en Yucatán somos más de 100 municipios de a 10 comunidades cada municipio. Entonces, esto no es así, pero además hay otras cosas que son relevantes. Uno, en la boleta que se usó para la consulta, se hace una lista de beneficios que traería el tren, pero no se habla de ninguno de los impactos negativos que tendría. Entonces esto es propaganda, esto no es información. Claro. Si hay una lista de beneficios tan ridículos que solamente se enuncian en abstracto, pero no se dicen los cómo se tendría que hacer, como por ejemplo que va a haber una gran cantidad de empleo. Pero bueno, para empezar, ¿cómo saben que el empleo es lo que necesitamos primero y qué tipo de empleos queremos nosotros hacer? Entonces, pero tampoco se dice si son empleos permanentes, cuánto se va a pagar, por cuánto tiempo, si vamos a tener las garantías de la ley sobre esos empleos. En fin, hay toda una serie de omisiones aquí que no sirven. Entonces, cuando te traen una propaganda, pues el tren te lo ofrecen como si fuera la crema que se vende por un carro de sonido que te cura hasta la impotencia. Entonces tendrías que decir, pues sí, si esto es la eterna juventud, pues que venga, ¿no? Porque Jiménez Pons dice, pues en el tren vamos a traer agua, si les falta ríos, pues en un vagón del tren les traemos un río. Entonces, pues, ¿cómo no decirle a eso? Sí, pero claro, eso no es información. Eso no es información, eso es propaganda y es manipulación. Manipulación, iba a decir, oye Pedro, ¿y qué rol está jugando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas? El rol que está jugando es de complicidad, y tal vez no solo de complicidad, sino de encabezar este despojo, y junto con Fonatur están promoviendo esta manipulación, lamentablemente. Pero es peor todavía porque lo hacen anunciando que quienes están contentos con el tren podrían ser inclusive parte de los programas como Sembrando Vida. Y esto también es manipulación, es usar los programas como hacía el PRI para convencer o para arrastrar a la gente. Para comprar conciencias. Su causa. Sí. Y bueno, un poco lo que decía Magdalena Gómez, que me parece acertado. Me parece que estos programas son también de contrainsurgencia. Y esto es lo que ha pasado, apagar y desactivar la crítica de mucha gente con un gobierno que se presume de izquierda, pero que me parece que es una izquierda de la derecha. A ver, se está poniendo fuerte y se está poniendo muy interesante lo que estamos conversando en esta cabina. Pedro Uc, Daniel Jiménez Cacho y Luisa Iglesias. Nos vamos a ir brevemente a una pausa y en un momento más regresamos a Comuna, manual radiofónico de autogestión y resistencia.
quien pesquen no achel cuyo balo chushbeki macolal dos kill tu katen ulaga tu benkin tengo jeksha no kaish no kokontel washa kotas hasta yon chama kubel samar kuya haltik te lo hokol sastal hokole junkun ujalom nin kastal chilep sep ya tel con kuchik masekin yo olal balak tu like in calle kustalop con el link galop de maya azteca nahuatl Totonaco, Mixteco, Zapoteco, Totil, Huichol. Comuna, con Daniel Jiménez Cacho y Luisa Iglesias Arvide. Regresamos. Bueno, pues esta noche tenemos de invitadazo a Pedro Uc, y parte de lo que comentabas, Pedro, que me llama mucho la atención en este tema de los megaproyectos era, no se nos está preguntando qué es lo que nosotros queremos. Y a mí me gustaría que conversáramos de esta parte que se me hace muy bella, de decir qué es lo que las comunidades quieren, qué es lo que hacen y cuál es toda esta riqueza que a lo mejor para alguien que nos esté escuchando en la Ciudad de México, en otro espacio del país, a lo mejor ni siquiera está al tanto de todas todas estas riquezas, no estamos al tanto. Entonces, no sé si quieres un día a día o platicarnos cuáles son esas cosas, esos saberes, esas, pues todas estas riquezas que precisamente pues hacen tan válido y no tan válido, tan valioso todo lo que ustedes están defendiendo. Y que son las que se pueden oponer a este otro modelo que se quiere imponer, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Exactamente. Otra visión de un mundo otro, ¿no? Claro, definitivamente. Cuéntanos, por favor. Sí, yo creo que una cosa importante, sobre todo en este momento tan crítico en relación a la pandemia, pues hemos visto que el tema de la salud es fundamental. En los pueblos, pues no podemos enfermarnos porque no hay hospitales. En algunos lugares donde hay dispensarios médicos, solamente llega el médico los lunes y los martes. Los otros días no tenemos derecho a enfermarnos. Y muchas veces no tiene medicina, no tiene ni siquiera una jeringa. Y bueno, esto es una realidad dolorosa de una forma, digamos, doble o triple para nosotros. Primero, porque la educación o la información o la colonización, porque pues la verdad es que no es educación sino colonización, que han venido haciendo las escuelas, es que descalificaron y satanizaron nuestra medicina maya, nuestra medicina originaria. Nos dijeron que eso no sirve, que eso es brujería, que lo mejor es la biomedicina, que lo mejor es la medicina alópata, la occidental. Y bueno, después de que nos despojan de muchos conocimientos en materia de salud, pues hoy también nos dejan sin esta otra opción que dijeron que es buena. Y lamentablemente solamente en tiempos de campaña electoral es que vienen a ofrecer medicinas, a ofrecer dispensarios médicos, a ofrecer ambulancias, pero después de la campaña se vuelven a ir y se vuelve a quedar el pueblo en eso. Entonces, el tema de la salud sería muy importante que sea atendido, y esto muestra, yo creo, la realidad que se quiere ocultar a nivel oficial. Los muertos que se están dando aquí en Yucatán son en su mayoría indígenas, justamente porque no tenemos la cobertura, la protección, no tenemos el espacio para la salud. Entonces, como ha sido desde hace más de 500 años, sí. Cuando viene la independencia, nosotros ponemos los muertos. Cuando viene la revolución, nosotros ponemos los muertos. Cuando viene la pandemia, nosotros ponemos los muertos. Cuando viene el pleito electoral, nosotros ponemos los muertos. Bueno, están acostumbrados que somos un banco de muertos, ¿no? Entonces, ahora, pues no es la diferencia. Ahora también nosotros somos los que ponemos los muertos de esta pandemia.
Y bueno, esto sería como uno de los temas fundamentales que se tiene que dialogar con los pueblos. Obviamente, si le dices al pueblo, ¿quieres que venga un tren y te trae medicina? Pues te va a decir que sí. Pero si se lo planteas de otra manera, le dices, ¿qué prefieres primero? ¿Quieres primero un tren o quieres primero un hospital? Pues sería diferente, me parece, la respuesta. Entonces aquí tiene que ver cómo se dialoga, no cómo se imponen las cosas. Baas yayakin anshim batik inwol sahkililtak insukun hobont an uchi inkik chitaltuk ants ul uka insh etil kape ichil ukoh vale lehkol kabe takwalkila chakupuksikal leshpakacho takwalkila yan usuktal tan ukaskop ubel leutzuli letreno letiu ba silkimil tasik hokbil maskabil ukashalin kaba letitasik ukakil utokal inwoka letitasik usumil ukichil inkala matin pahikusuta Cecilio Chi, matin konik ukaba titzul, matin boy besikimbatu shik, matun pahtal ucho paitiken, yetel humpit utailuyit. Contenedor, un dolor profundo camina mi ánimo. Miedo es el resguardo de mi hermano. Palabra vacía es la boca de mi hermana. Hamaca del poder es el descanso, compañero. Hipocresía es su valiente rostro. Pero el milpero fiel lleva rojo en el corazón. La mano torteadora lleva dignidad. Construyen una barricada y el tren no pasará. Es contenedor de la muerte. Es la cadena que ata mis manos. Es el fuego que consume mis pies. Es el nudo de mi horca. No puedo avergonzar a Cecilio Chi. No le vendo su nombre al patrón. No me cobijo en las alas del poder. No podrá educarme ni con la soya del billete sanitario. Esta es la reflexión. Gracias. Ay, esta maravilla Gracias, que acabamos Pedro. de escuchar de Pedro Uc, el poeta que se encuentra con nosotros, activista, defensor de saberes, defensor de territorios y, por supuesto, en este momento, defensor de toda una cultura frente pues a este megaproyecto que se plantea. Y este programa se llama Manual Autogestivo. Manual radiofónico de autogestión y resistencia, y creo que la palabra resistencia es la que aplica en este caso. Así que dinos, Pedro, ¿cómo está resistiendo la gente o qué caminos ves o ya nos chingamos? No, hombre, esperemos que no sea el caso. Por lo menos tenemos una semilla levantada. Yo creo que nuestros abuelos más primeros siempre quisieron guardar una semilla, y esta semilla, así como puede salir en la selva, puede salir en medio de la hacienda. Y hoy hemos logrado ver que hay una semilla de resistencia y que comienza a espigar, que comienza a mantenerse vivo, y también está polinizando el resto de la milpa. Y esa es nuestra palabra. Y esto es la que está corriendo los caminos y las veredas. Esto es lo que le está dando fuerza a la ceiba de nuevo. Y aquí es donde van a salir los hombres y las mujeres y los niños que van a poblar de nuevo esta península, desde ese corazón, desde ese pensamiento y desde esa forma de vida que está por encima del dinero occidental. Yo creo que hay esperanza. En nuestra lengua está viva y nuestro corazón
está latiendo en rebeldía. Yo creo que eso nos debe generar alegría y mucha esperanza. Sí, sin duda, pero se están oponiendo ustedes a intereses muy fuertes, a poderes económicos muy fuertes que usan cualquier método para llevar a cabo sus fines, incluso la muerte y el asesinato. Tú mismo has sido víctima de amenazas de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. ¿Cómo también ¿cómo sobrellevar protegerse y eso avanzar con cuidarse? esto, no? Yo creo que aquí es donde tenemos que reconocer que hay muchos corazones solidarios con nosotros y es aquí donde creo que nos debemos también a los no indígenas y agradecemos mucho cómo en medio de esta difícil situación, de estas amenazas de muerte, ha habido muchas muestras de apoyo en todo el país, en todos los estados y hasta fuera del país, y esto es justamente lo que nos ha protegido. La forma en la que los medios, los amigos, las organizaciones y la gente de buen corazón y de buen espíritu se han pronunciado y han tendido una sábana sobre nosotros para protegernos de esta muerte que las empresas planearon contra nosotros. Yo creo que aquí hay una esperanza importante y nos sentimos muy contentos de esta posibilidad de hermanarnos con otros pueblos, con otras personas y creemos en los corazones buenos que están en muchas partes del país. Oye, Pedro, en ese sentido, y ahora que utilizas la palabra hermanar, yo me quedo pensando en esta parte, digamos, de manual que tiene el programa, hacer esta reflexión de aquí caben todas las voces y todas las posturas y hemos hablado ahora sí que con todos los lados de las historias, como hermanas, digamos, comunidades o personas, inclusive ideas que son diametralmente opuestas. ¿Cómo ponernos de acuerdo y también qué podemos hacer para poder escucharnos y dialogar de una manera, digamos, pues mejor, o sea, mejor al modelo que ya se nos ha planteado, que no nos ha estado funcionando para llegar a acuerdos, digamos, mucho más, pues, conciliatorios en nuestro país? Claro, yo creo que va a depender para que haya diálogo, tener ese primer acuerdo, saber si se quiere o no dialogar, porque es importante que el diálogo tenga sus propias características. Si alguien quiere estar por encima de otra y tiene ventajas sobre el otro, pues no se puede hacer el diálogo. Lo importante es saber si hay disponibilidad de ambas partes y esa disponibilidad debe respetar las características de horizontalidad que se tiene que dar en condiciones de igualdad para que haya diálogo. Si esta situación no se da, pues yo creo que no es posible. Alguien me llamó la otra vez y me dijo que quiere dialogar de parte de Fonatur sobre el Tren Maya, pero bajo el principio de que el tren va porque va. Entonces no se puede dialogar de esa manera. Yo creo que es importante que si queremos dialogar, las condiciones sean de igualdad, sean de horizontalidad y con base a esto, pues nos sentamos a platicar, claro. Pero como no se está dando y lo que se está imponiendo es que el proyecto avanza, entonces vamos camino de la confrontación. Sí, la confrontación es inevitable y creo que es parte de los procesos de la historia. Yo creo que no podemos evitar la confrontación toda vez que las miradas son distintas y en tanto no nos demos la oportunidad de ambos lados sentarnos y dialogar, la situación pues no va a caminar por una senda de tranquilidad.
lamentablemente. Comuna es un programa que está abierto a todas las voces, a todas las posturas y por supuesto al diálogo, así que quienes nos escuchan, si comparten estas ideas o si no las comparten, queremos saberlo. Estamos en @horizontejazz en nuestras cuentas de Twitter y en el hashtag Comuna. Esta discusión es importantísima y muchas cosas dependen de entablar un diálogo entre comunidades, entre autoridades y no solamente con el Tren Maya. Este es uno de los ejemplos que se están planteando, pero hay muchas otras discusiones en el país que tienen este carácter de urgente, en el que tenemos que pensar en el lado humano de las cosas y en el que tenemos que hacer una reflexión justamente de qué es lo que significa en términos culturales, en términos de saberes, en términos inclusive de, no quiero decir espiritualidad, pero sí quiero decir... ¿Por qué no? Me refiero a que... ¿Y por qué no? Hay toda una ¿Sí? base, digamos, que tendríamos que estar trabajando. Agradecerte muchísimo, Pedro, por haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros esta noche y te mandamos, por supuesto, un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias. Pedro, a mí me gustaría saber si queremos tener más información de cómo se está organizando la gente por allá, ¿dónde podemos buscarlo más directamente? Bueno, tenemos en redes sociales 3 espacios en el que se puede encontrar la información que nosotros tenemos. Tenemos un muro en Facebook que es Asamblea Maya Much Ximbal, y en este muro estamos produciendo y subiendo información todos los días, y información que nace aquí, información que nosotros consideramos relevante también, que se da a nivel nacional sobre la lucha. Es un muro en donde solamente ponemos el tema en el cual nosotros nos ocupamos, en este caso, la defensa de nuestro territorio. También tenemos un portal que está alojado en la plataforma de Wix, que es www.asambleamaya.wix.com, y que es Much Ximbal. Tenemos también un canal de YouTube que tiene exactamente la misma dirección, y en estos lugares es donde nosotros estamos todos los días compartiendo la información que la Asamblea está generando y su caminar de cada día. Pedro, gracias. Te abrazamos con todo el cariño. Sí, un abrazo. Muchas y gracias. A cuidarse, por favor. Muchas gracias. Aquí está abierto el espacio cuando nos puedas seguir informando de avances, por favor. Claro, con mucho gusto. Estamos a la orden. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Comuna, Manual Radiofónico de Autogestión y Resistencia, con Daniel Jiménez Cacho y Luisa Iglesias Ardide. Comuna.